Hola, hola mi gente, saludos. Bueno, hoy vamos a intentar pasar por aquí para ver si las maestras logran pasar. Vamos a la sede de la voluntad de Dios. Vamos a revisar primero cómo está el acceso. Dile que espere. Las maestras vienen en ese vehículo que viene atrás. Yo cargo mi cotiza. Bueno, yo creo que sí pasa. Esta es la misión, este es el reto, esta es una de las barreras que nosotros tenemos en estos tiempos de lluvia para poder llegar a la sede de la voluntad de Dios, así brindarle atención a esos más de 300 niños que nos esperan diariamente. Bueno, por allá vienen las maestras, ahora vamos a pasar el vehículo. Seguimos trabajando, seguimos en la lucha, seguimos adelante con nuestros estudiantes, porque la verdad que para nosotros es muy importante sacar estos estudiantes adelante. Es muy importante. Bueno, aquí vamos, los maestros de la sede de la voluntad de Dios. Ya pasamos el arroyo. Cuidado, viene una moto. No, nada, lo agarré. ¡Feliz cumpleaños! Allá va la señora Zuni, hasta la señora Mau Caballero, allá está la señora Nadi, Masha. Hoy vamos a la sede de la voluntad de Dios, gracias a Dios pudimos pasar. Bueno, mis amigos, el siguiente desafío es pasar los Ozones. Bueno, ya llegamos en nuestro carrito, gracias a Dios, viejito pero guerrero. Ya llegamos. Les presento la sede educativa, la voluntad de Dios del Centro Educativo Indígena número 6. Estos son los salones, son las aulas típicas donde los niños de esta sede reciben sus clases. Ya los niños están en formación. Bueno, este es el día a día de nosotros, los maestros que trabajamos en esta sede educativa, donde atendemos a estos niños que vienen de diferentes comunidades que quedan alrededor del Centro Educativo Indígena número 6, sede La Voluntad de Dios. Just take it. Let's play the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. Let's do it. Let's do it. Let's do it.